la madre de todas las batallas. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, anuncia la madre de todas las batallas y convoca al pueblo movilizado a defender la democracia mediante la desobediencia civil, encarnada en el paro nacional indefinido con bloqueo de calles, el inicio del bloqueo de caminos, movilizaciones y marchas, plantones, concentraciones, cabildos, cacerolazos y otras medidas que deberán ser fortalecidas desde este lunes. Anulación de las elecciones. El fraude electoral denunciado y evidenciado por toda la población, técnica y jurídicamente inviabilizan la segunda vuelta. El artículo 166 de la Constitución Política del Estado presume la limpieza de la elección de diputados y senadores y solo autoriza una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas. Dado que el fraude electoral cometido por el afecta a la estructura de la elección de presidente y vicepresidente, diputados y senadores, no podría realizarse una segunda vuelta solo para los primeros y legalizar la elección de legisladores nacidos de delitos electorales y no de una votación del pueblo. Delitos electorales. La ley del régimen electoral, ley número 26, el fraude corresponde a diversas acciones tipificadas, entre los cuales se tiene, artículo 238, delitos electorales. Constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones. Falsificación de documentos o uso de documentos falsificados. La persona que cometiera delito de falsedad ideológica y o material o utilizara documentos falsificados para fines electorales será sancionado con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delito. Inciso J. Manipulación informática. La persona que manipule o altere la introducción, procesamiento, transferencia o supresión de datos informáticos consignados en una base o registro electoral oficial, conduzca a error o evite el correcto uso de los mismos, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. Si fuera servidora pública o servidor público, además quedará inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública por el tiempo de 5 años. Alteración y ocultación de resultados. La servidora pública o servidor público, dirigente político o persona particular que altere, modifique y oculte los resultados del escrutinio o cómputo de votos de una mesa de sufragio o del cómputo municipal, regional, departamental o nacional, será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. Acta electoral. Las personas del jurado electoral de la mesa de sufragio que suscriban dolosamente el acta electoral con los datos falsos serán sancionadas con la pena establecida en el Código Penal para este tipo de delito. Los responsables de delitos electorales deben ser investigados, suspendidos de sus cargos, procesados y sancionados penalmente. Anulación de las elecciones. Dada la realidad de fraude electoral, el CONADE exige la anulación de las elecciones, nuevo tribunal electoral, esta vez imparcial, y nuevas elecciones. Estado de excepción. El gobierno pretende imponer un estado de excepción o estado de sitio para callar la protesta social en las calles. Cualesquiera de estas medidas serán rechazadas por el pueblo movilizado y proseguirá la desobediencia civil hasta el logro de nuestros objetivos, es decir, la defensa de la democracia, el respeto al voto de los habitantes de Bolivia y de nuestros hermanos y hermanas bolivianas
en el extranjero. El CONADE está en las calles para defender el voto y la democracia. ¿Quién se rinde? Nadie se rinde. ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. Es dado en la ciudad de La Paz el 27 de octubre de 2019. Si tienen alguna pregunta, están los miembros del CONADE para responder. Sí, si me permite, buenos días. Hay la preocupación en el CONADE, ¿se conoce algo de que se podría declarar un estado de excepción en el país? Bueno, dada la actual situación por la que estamos atravesando, los paros que han tenido un impacto importante en Santa Cruz, en Potosí y otras regiones, podemos decir en términos generales de que el paro está creciendo. En esa medida, el actual gobierno, a la cabeza de Evo Morales, está haciendo cálculos para impedir toda vez todo esto en términos de lograr que nosotros paralicemos el país. El objetivo es ese, porque a partir del día lunes, como ya se leyó el texto, estaremos ya en un paro nacional indefinido. Dado el complicado panorama que tenemos, es inminente la posibilidad de declarar un estado de sitio, porque tenemos también entendido que el día lunes en la tarde Evo Morales además se va a proclamar como triunfador de las elecciones en la ciudad del Alto, porque tenemos también información que, dada la situación por la que está pasando la ciudad de La Paz, que es prácticamente intransitable, y toda vez que hemos dado señales de que en La Paz podemos parar toda la ciudad, ellos están calculando que se puede hacer esto sin mayores, entre comillas, dificultades para que el día lunes estemos con un presidente ilegalmente autoproclamado. En consecuencia, todas las acciones que estamos tomando para responder a esta estrategia, todas las regiones que se han sumado ya están esperando una línea y es aquella que responde uno a lo que estamos haciendo como CONADE y otras organizaciones, pero también a la capacidad de autoconvocatoria que tiene el pueblo, porque se está ganando las calles, las carreteras, y esto es un punto importante. En esta semana se juega el destino de nuestra democracia, de manera tal que la consecuencia, la lucha combativa, la convicción democrática de este pueblo valiente, valeroso, va a jugar un papel fundamental, porque debemos alertar a que toda acción, incluso que permita llevarnos a eventuales enfrentamientos, el origen o la causa de estas situaciones que podrían darse serán de responsabilidad del actual gobierno, porque Evo Morales ya ha dicho que ya se ha cansado y ha dicho que llegó al límite, y esto entendemos muy bien que dentro de las posibilidades que también le permite la Constitución podría declarar en cualquier momento un estado de sitio, lo que no significa que por ello estemos amedrentados. Más al contrario, debe estar el espíritu en alto, la convicción democrática, por encima de todos los intereses, incluso partidarios, porque aquí no hay un cálculo solamente por ver el tema de una segunda vuelta. Ya la democracia está cautiva bajo este régimen, y esto es lo que tiene que prevalecer como línea de acción a seguir y a ser implementada por todos los bolivianos y bolivianas que aman la libertad, que se ajustan a la constitución política del Estado y exigen, demandan que este derecho que tenemos de salir a las calles y rebelarnos contra un régimen autoritario llegue a su final. Vamos a asumir todas las consecuencias que esto tenga, no hay ningún problema, y han dado señales de todo lo que ellos son capaces de hacer, pero también el pueblo evidentemente está con la convicción de su propia capacidad para... No hay que olvidar que todavía el presidente don Evo Morales Ayma es presidente de todos los bolivianos, y sería una gravísima contradicción que esté cercando a su propio pueblo, aquel pueblo que lo ha elegido. ¿Alguna pregunta más? Vamos a dar la palabra al senador Waldo.
No, sí, simplemente en esa misma línea, hemos visto que el día de ayer en Cochabamba, por ejemplo, gente de MAS ha ido a desbloquear. ¿No hay el riesgo de que esto pueda ocurrir el día de mañana acá y que pueda producirse enfrentamientos? ¿Cuál va a ser la decisión de los sectores? La consigna de las movilizaciones que van a reanudarse a partir de las 0 horas del día lunes es que esa movilización que implica bloqueos, marchas, plantones, etcétera, un conjunto de medidas, todas son absolutamente pacíficas, en el marco de la ley y en el ejercicio de los derechos constitucionales que tiene el pueblo boliviano. Por tanto, que sepa el país, a través de la prensa, que no solo CONADE, sino el conjunto de instituciones que están promoviendo estas movilizaciones, no estamos para provocar ni para generar hechos de violencia, sino para defender algo más grande, que es la democracia. En general, las instituciones no estamos promoviendo a ningún partido ni candidato. Nuestra lucha es porque esa democracia que le ha costado tanto al pueblo boliviano recuperar de las garras de las dictaduras, no puede morirse solamente por el afán obsesivo de un individuo o de un partido de permanecer a cualquier precio en el poder. Eso es lo que nos estamos jugando. Por tanto, yo les pido a los medios que nos ayuden a difundir esta premisa: movilizaciones pacíficas. No vamos a responder a ninguna situación de provocación o enfrentamiento, ya sea de los órganos coercitivos del Estado o de los militantes del gobierno. Y recojo lo que dice el compañero Solón de Villena. Es una confesión que está haciendo el presidente Evo Morales cuando se desprende de su investidura presidencial y asume el papel de militante del MAS para atacarnos, insultarnos e incluso incentivar a sus militantes a la violencia. Se está contradiciendo, porque si él dice que defiende su posición de primer mandatario del país, debe tomar en cuenta que los 11 millones de bolivianos justamente tenemos los mismos derechos que sus compañeros de partido. Entonces no puede dividir el país entre los que lo apoyan y los que cuestionan sus actos de dictadura. Eso debe quedar claro. Hay un dicho que utilizamos los abogados: a confesión de parte, relevo de prueba. Quiere decir que el señor Morales está confesando que solamente es presidente de los masistas y no presidente de todos los bolivianos. El pueblo quiere un presidente que haga respetar los derechos de blancos, de indígenas, de negros, de todos los bolivianos de los 9 departamentos, que no discrimina a nadie y que una a los bolivianos, que no los enfrenta. ¿Quién se cansa? ¡Nadie!